Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo express en el que aprenderemos de una manera fácil y sencilla cómo funciona una PCR y su aplicación en microbiología clínica. PCR son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Esto es una reacción bioquímica que se usa como técnica o método de diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas. Estas son las causadas por virus, bacterias y otros parásitos. El objetivo es amplificar el material genético del agente infeccioso para poder detectarlo e identificarlo. Esto significa generar muchas copias. Como sabemos, todas las células tienen ADN, que es la molécula de la vida. Se puede representar como una secuencia de miles e incluso millones de letras que reflejan su composición química. En esta secuencia, el ADN contiene toda la información para construir todos los componentes de las células y de los virus también. Cada una de las especies de seres vivos tiene una secuencia de ADN única y diferenciable del resto de especies. Sabiendo esto, el objetivo de la PCR es coger únicamente el ADN del agente infeccioso y multiplicarlo muchas veces para poder detectarlo. Ahora vamos a ver los reactivos de la reacción de PCR. En primer lugar, además de una muestra del paciente, tenemos a la polimerasa. La polimerasa es una proteína que es capaz de copiar la secuencia de ADN de manera que, si le damos una cadena de ADN, la polimerasa creará una copia idéntica. Por tanto, tendremos dos copias. Si vuelve a actuar, la polimerasa nos genera 4 copias y después 8, 16 y así sucesivamente. Esto es la amplificación. Otro reactivo fundamental son los nucleótidos, que son los ingredientes del propio ADN. Son como los avalores de un collar, mientras que el ADN sería el collar completo, las bolitas que lo componen son los nucleótidos. Lo que hace la polimerasa es ir uniendo nucleótidos hasta completar la secuencia de ADN. Ya tenemos casi todos los reactivos, el ADN de la muestra, la polimerasa y los nucleótidos. Pero tenemos un problema. Cuando cogemos una muestra de un paciente, vamos a encontrar muchas moléculas de ADN distintas. ¿Cómo hacemos para que solo se copie la secuencia que queremos? Para esto usamos unas moléculas que se llaman cebadores o ligos o primers, que son trocitos de ADN que han sido sintetizados en el laboratorio para unirse al ADN de interés. Se utilizan dos oligos diferentes. Los cebadores están diseñados específicamente para unirse a una zona muy concreta del ADN y solo del ADN que queremos, por ejemplo el de una bacteria que pensamos que puede estar infectando a nuestro paciente. Cuando se unen, la polimerasa añade los nucleótidos a continuación. Entonces, lo que se hace es tomar la muestra del paciente, extraer todo el ADN y añadir los reactivos. En una máquina que controla la temperatura, que se llama termociclador, dejamos que ocurra la reacción de PCR durante un tiempo. Los cebadores se unirán al ADN de interés clínico y la polimerasa creará muchas copias. Si no existe este ADN infeccioso, no ocurre la PCR y no detectaremos nada. Para ver si el paciente está infectado, debemos analizar si en su muestra existe el ADN del agente infeccioso. Si el paciente está infectado, en su muestra tendremos el ADN infeccioso, entonces se unen los cebadores y ocurre la PCR. En esta muestra del paciente infectado pasamos de tener una cantidad muy pequeña del ADN del patógeno a una enorme cantidad gracias a la amplificación que ocurre en la PCR. Ahora somos capaces de detectar este ADN siendo un resultado positivo. En cambio, si el paciente no está infectado, en su muestra no tendremos el ADN del patógeno y los cebadores no se pueden unir a nada y no ocurre la reacción. Por tanto, no vamos a detectar nada. A esto se le llama un resultado negativo. Una de las muchas maneras de detectar el ADN amplificado se llama electroforesis. Consiste en poner la muestra que hemos amplificado por PCR en una lámina de gel, en la que ocurre algo muy interesante. Cuando aplicamos una corriente eléctrica, el ADN se empieza a mover y lo podemos ver porque aparecen unas bandas. Si en la muestra no existe ADN infeccioso, en el gel no se verán bandas porque no hay ADN amplificado. Pero si el paciente está infectado, sí ocurre la PCR y hay ADN amplificado. Entonces en el gel veremos una banda. Así podemos ver si una persona está infectada por bacterias o virus u otros parásitos. La PCR es una técnica muy sensible y específica con la que podemos detectar un montón de microorganismos incluso antes de que aparezcan los síntomas. Esto es muy importante porque nos permite establecer medidas de protección y un tratamiento a tiempo antes de que sea peligroso para el paciente. Espero que os haya quedado clara la explicación de la técnica de PCR y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios e intento resolverla. Gracias por ver el vídeo y un molecular saludo.